Este estudio se llama La oración en la época de la iglesia de la Odisea. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a buscar primeramente el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y aquí en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor Jesús dicta cartas a 7 iglesias de Asia Menor, lo que corresponde a Turquía de hoy en día. Y son iglesias literales, son cartas literales del Señor a estas iglesias. Y tienen su significado histórico, por supuesto. Pero a través de los siglos, los estudiosos bíblicos han observado, qué curioso, que parece que estas 7 cartas corresponden a las 7 épocas de la iglesia. Por ejemplo, cuando el Señor escribe a la iglesia en Filadelfia, aquí en capítulo 3, versículos 7 al 13, habla de haberles dado una puerta abierta. En la historia, esto podría corresponder a esta época de misiones, de más o menos 1800 al presente, un tiempo de gran movimiento misionero. Sin embargo, la última carta es una carta a la Odisea, y muchos han observado que posiblemente esta carta nos corresponde a nosotros, viviendo esos últimos años antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dicen ustedes, ¿y cuántos años más nos faltan? No tengo idea. Yo creo que estamos en los últimos años. El Señor podría venir hoy, esta noche. Podría venir mañana. De hoy en 10 años, de hoy en 100 años, de hoy en 1000 años. ¿Quién sabe? Yo creo que será pronto, pero no sé. Las cosas en el futuro, pues solamente sabemos lo que va a pasar. El Señor va a venir y va a establecer su reino. Y esto para mí basta. Estoy satisfecho con solo esto. Pero sí es curioso cómo es que esta carta corresponde a los días de hoy. Versículo 14, hablando a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya se acuerdan, ¿verdad?, de estas palabras del Señor Jesús. Y por eso muchos dicen que es una descripción proféticamente de la iglesia de hoy, una iglesia tibia. Probablemente que sí. Esta es la época en donde vivimos. Mucha actividad, muchas iglesias, mucho entusiasmo. Sin embargo, por muchos lados una superficialidad también en muchos lugares. No es hablar de todas las iglesias y todos los lugares, ni de todos los creyentes, pero hablando en términos generales de la época, parece que estamos en este tiempo de la Odisea. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la oración? Mucho. Vamos a buscar Colosenses ahora, Colosenses capítulo 4. ¿Y cuál es la conexión? Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Las ciudades de Colosas y la Odisea eran ciudades gemelas, separadas por tan solo 11 kilómetros. Y todo que pasaba en un lugar, pasaba también en el otro lugar. Se cree que cuando Pablo ministraba en Éfeso, que el evangelio llegó hasta la Odisea y Colosas, porque quedaban a unos 90, 100 kilómetros de Éfeso, la ciudad más grande. Estas dos ciudades de Colosas y la Odisea eran ciudades no tan grandes, ciudades medianas.
Y Pablo, según dice aquí en Colosenses, jamás había visitado Colosas. Sin embargo, conoce la iglesia a través de sus amistades y su iglesia en Éfeso. Pero la cosa curiosa, esta palabra, este nombre Laodicea, tan solo en la Biblia aparece en Apocalipsis capítulo 3 y aquí en este libro de Colosenses. Y aparece 5 veces en Colosenses esta palabra Laodicea. Por eso, estudiosos de la Biblia han observado que esta carta a los colosenses corresponde mucho a las condiciones que vivimos actualmente en el mundo. Si hay una carta de las cartas de Pablo que es una carta directamente a nosotros, sería esta. Por supuesto, cada palabra de la Biblia es inspirada y tiene su aplicación para nosotros, cada palabra. Sin embargo, esta carta, por sus referencias a la Odisea 5 veces, tiene una aplicación probablemente muy directa a nosotros. Así que estamos hablando de la oración. Y las palabras que Pablo dice en cuanto a la oración nos dan mucha instrucción para el día de hoy, el día en que vivimos nosotros. Así que vamos a ver cómo orar en esta época de la iglesia de Laodicea. Así es, no podemos cambiarlo, no vamos a inventar otra cosa, así dice la Biblia, pero vamos a ver cómo es posible adaptarnos a esta situación, cómo vivir en el poder de Cristo, controlados por el Espíritu Santo y tener mucho fruto aún hoy en día, en un tiempo de una iglesia a veces superficial en algunos sentidos. Así que en cuanto a la oración, ¿qué podemos aprender aquí en Colosenses capítulo 4 versículo 2? Cuando Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora, en el primer estudio aprendimos que la oración tiene sus raíces en la relación que tenemos con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Y en el segundo estudio aprendimos que el propósito por el cual el Señor nos ha escogido es para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Entonces aprendimos cómo orar para tener fruto de toda clase en nuestras vidas. Esta noche, aquí en estas palabras a los colosenses, vamos a aprender cómo orar y qué orar. Vamos a ver aquí 4 elementos claves de la oración y 3 peticiones específicas de estas palabras que Pablo da a los colosenses. Como dijo bien Marco, es imposible hablar todo lo que dice la Biblia en cuanto a la oración, porque es un tema tan profundo, pero aquí en este pasaje vamos a ver 4 elementos claves de cómo orar y 3 peticiones claves, hablando de qué orar. Vamos a comenzar aquí en versículo 2. Perseverad en la oración. Primera cosa, tenemos que orar con persistencia. Con persistencia, perseverad en la oración. Este tema sigue en el versículo 3, orando también al mismo tiempo, orando tiempo presente continuo, que implica una acción continua, continuamente orando. Y orando con persistencia. Muchas veces personas me preguntan cómo orar. Y quizá la mejor respuesta que puedo darles es: uno aprende a orar orando. ¿Cómo aprende a hablar el bebé? Hablando. No en clases, no haciendo exámenes,
Ahora, claro, en los años en la escuela puede mejorar su hablar, profundizarse, pero el niño aprende a hablar hablando. Y así podemos aprender a orar, orando. No estudiando técnicas y cosas así, sino orando, orando. A veces tenemos este concepto, ¿es permitido orar así? Mira, orar es charlar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, podemos compartir con Él lo que tenemos en el corazón. O sea, todo es permitido. Y si decimos algo que no sea cierto, si no seguimos el orden que hemos visto aquí ni allá, el Señor lo entiende. Él quiere hablar con nosotros. El niño que tiene miedo a cometer errores no aprende a hablar. Tengo un nieto de 3 años y ya habla más o menos, pero el año pasado cuando comenzó a hablar, hablaba así. Y yo decía, sí, de veras, qué interesante. Sí, ¿cómo no? Su hermanita me explicaba, me traducía. Así hacen, ¿verdad? Y hasta el día de hoy habla un poco mejor, pero de vez en cuando pido ayuda a la hermanita. Y así es orar. Oramos al Padre y Él nos escucha, nos entiende y Él, pues, Él quiere hablar con nosotros. Punto. Entonces vamos a aprender a orar orando. Lucas capítulo 11, y espero que tengan sus Biblias porque las van a necesitar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y si no encuentras así al momento el versículo, no te preocupes, porque con práctica y poco tiempo vas a llegar a ser un experto. Pero aquí en Lucas capítulo 11, el primer versículo dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Imagínate cómo hubiera sido, el Señor está orando y sus discípulos viéndolo, observándolo. Mira, el Señor está orando. ¿Cómo hubiera sido estar en esta escena con el Señor orando? Y con mucha razón, después uno de sus discípulos, no sabemos quién, a lo mejor Pedro, que siempre hablaba mucho, alguien le dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Pero aquí en el ministerio del Señor Jesucristo, como repito, no vemos libros que escribió sobre la oración ni seminarios que dictó sobre la oración, sino observando a su Señor. Los discípulos también aprendieron a orar. Y de vez en cuando el Señor les daba principios, verdades, ayudas en cuanto a la oración. Y cada vez todo esto caía como joyas. ¿Oíste lo que dijo el Señor? El Señor dijo, y así iban aprendiendo poco a poco lo que es orar. Y eso digo porque hoy en día nuestra sociedad está enamorada con técnica, no con sustancia. Queremos leer un libro, queremos organizar una reunión, un seminario, una clínica, y todas estas cosas tienen su valor, por supuesto que sí. Lo único que pretendo decir es que lo más básico, lo más importante, lo más eficaz es orar. Y orar es hablar con Dios, charlar con Él, como con cualquiera. Decirle lo que llevas en el corazón, y Él nos escucha. Y Él nos habla también a través de su palabra. Vamos a ver Efesios capítulo 6, hablando de este tema de orar con persistencia.
Efesios capítulo 6, por favor, versículo 18. Ya les dije que vamos a buscar mucho aquí en la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos, continuamente. En primera a los tesalonicenses, también aquí en el Nuevo Testamento, primera Tesalonicenses 5, 17, un versículo muy corto. Ya puedes memorizar un versículo de la Biblia. Orad sin cesar. Juntos, orad sin cesar. Ya pueden, son genios. Orad sin cesar. Qué interesante eso. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que tenemos que andar por todo el mundo de rodilla ni con los ojos cerrados todo el tiempo. Qué horrible sería eso, ¿verdad? Es mantener una comunicación abierta con el Señor en todo momento. En todo momento. Una comunicación abierta. Así podemos entender que orar no es algo tan formal. Hay oraciones muy formales, por supuesto, y son buenas, tienen su lugar. Y hay un tiempo para orar, arrodillado, ojos cerrados, lo que fuera, por supuesto. Pero la oración es una comunicación. Orad sin cesar implica una comunicación abierta. Por ejemplo, yo conozco a Marco más de 30 años ahora, porque somos viejitos nosotros dos. Y viajamos mucho. La otra semana vamos a Centroamérica, nosotros dos, y estamos acostumbrados a viajar largas horas en aviones, en aeropuertos, en lugares así. Y muy de vez en cuando, pues estamos ahí en un avión y yo estoy aquí, él está allá, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Generalmente llegamos al aeropuerto y llevamos 40 minutos en el coche y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y después llegamos al aeropuerto y entonces llegamos al mostrador y después, ¿a dónde vamos? Por supuesto, buscar café. Por supuesto que sí. Estoy con Marco, les dije. Entonces buscamos un buen café y entonces entramos en el avión. Él está aquí, yo estoy acá. Y después de un tiempo no hay nada más que decir. Entonces ahí estamos sentados, él, yo, estoy leyendo, durmiendo, lo que fuera. Pero tenemos esta amistad de tantos años y esta apertura, digamos, y si necesito algo o si se me ocurre alguna cosa, digo, oye Marco, y ahí está. No tengo que presentarme de nuevo. Me llamo Jeff, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Yo quisiera, que tenemos una comunicación abierta. Y así es la oración. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Hay momentos para orar, Padre Santo, tú eres santo, 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 y te adoramos. Y hay momentos, por supuesto, así. Y hay momentos cuando llevamos alguna carga específica, algún problema, algún desafío, lo que fuera, alguna necesidad, y llegamos con palabras de urgencia, palabras medidas, precisas. Y hay tiempos cuando no tenemos nada más que decir. Pero esto no quiere decir que queremos cerrar la comunicación. Orar sin cesar es mantener este ambiente, digamos, entre nosotros y el Señor constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Continuamos orando hasta que estemos uno a uno con la mente de Cristo, como se expresa en su palabra. No es que la oración sea larga o intensa,
sino completa. Y algunas de las oraciones más eficaces de la Biblia son oraciones breves. Cuando Pedro oró, cuando se hundía, Señor, sálvame. A veces solo esto se necesita, solo esto. Pero es orar con persistencia, constantes en oración, orando sin cesar lo que el Señor quiere. ¿Qué hemos aprendido? Que un elemento clave en la oración es orar con persistencia. Otro elemento, orar en vela. Orar en vela. Ahora, no solo orando continuamente con persistencia, sino cuando oramos en vela, esto implica orar con algo de sacrificio, urgencia o insistencia. Orar en vela. Orar en vela. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Y mucho dice a propósito, como vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí el motivo de orar en vela es porque la hora se acerca. Ahora, como les dije, yo no sé, francamente, cuándo vendrá el Señor. Pablo lo esperaba en cualquier momento, hace casi 2000 años. Pedro también. Estaban anticipando su llegada. Y nosotros también. Pero como digo, si yo estoy en el cielo algún día mirando hacia abajo y hay creyentes todavía esperando 1000 años después, eso para mí no es un desánimo, es simplemente entender que Dios tiene su plan, tiene su propósito, tiene su momento. 1000 años para el Señor es como un segundo y viceversa. Así que ¿quién soy yo para decirle que está llegando tarde o que no sabe leer el tiempo? Por supuesto, Él es Dios, pero tomando en cuenta el fin de todas las cosas, tenemos que orar con esta urgencia, con esta seriedad, orando en vela. No tan solo pensando en eso, pero vamos a ver lo que dice Marcos 13, versículo 32. Marcos 13, versículo 32. Y aquí son las palabras del Señor Jesús. ¿De qué está hablando? Está hablando de su venida, su segunda venida. ¿Y qué dice? Lo mismo que les dije. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, velad. Pensando en su venida, pensando en el propósito. Y cuando yo pienso en la segunda venida del Señor, a mí me hace reconocer que mi vida es muy chica en el plan de Dios. Y es una bendición ser una pequeña parte de lo que Dios está haciendo.
Y cuando pienso en su promesa que vendrá otra vez, esto es lo que me motiva a orar en vela, con urgencia, con sacrificio, porque Dios está haciendo algo muy importante y me ha dado el privilegio de participar en un poquito. Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 37. Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así que velamos en oración, porque el día de la venida de Cristo se nos acerca. Hay una segunda razón. Velamos en oración debido a la lucha espiritual en que nos encontramos. Estamos en una guerra espiritual, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 26. El Señor está preparándose para su crucifixión. Y aquí en Mateo capítulo 26, versículo 40. Está orando el Señor en Getsemaní. Y dice en versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ni una hora. Pues hasta los inconversos hacen vigilias y cosas así, ¿no? Y pasan horas y horas, y pobre Pedro, ni una hora. Dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el problema que yo también comparto. Yo sé lo que debo hacer y quiero hacerlo. Un pequeño problema: mi carne está débil, como la carne de Pedro, y perdona, como la carne tuya también, porque somos seres humanos. Y esa es la lucha que tenemos en esta lucha espiritual. Es una lucha interna que compartimos. Primera de Pedro, además, tenemos un enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos en una lucha. Primera Tesalonicenses 5, versículo 6. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La oración, en otras palabras, es una lucha. Y en esta lucha estamos luchando contra el mundo, la carne y el diablo, los tres enemigos clásicos que todos tenemos. El mundo, es decir, el sistema en este mundo, la carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa, y el diablo. Tenemos que orar con persistencia, tenemos que orar en vela. Un tercer elemento, orar con acción de gracias. De alguna forma, Pedro habla 6 veces en esta pequeña carta de 4 capítulos de la importancia de dar gracias. Esta frase, acción de gracias, en la Reina Valera aparece 2 veces aquí en Colosenses. Y si es cierto que Colosenses refleja la sociedad nuestra hoy en día, la época en que vivimos, entonces con mucha razón Pablo hace hincapié en dar gracias en esta carta, porque francamente
es una debilidad que tenemos hoy en día. Eso de dar gracias al Señor. Somos una generación ingrata a veces y a la misma vez exigente. Jesús una vez tuvo un encuentro con 10 leprosos y los sanó. Y la Biblia nos dice que de los 10, tan solo uno regresó para darle gracias. Increíble. 10 hombres leprosos, sin esperanza, que tienen esta enfermedad fatal, van a morir seguramente. Y el Señor los sana. Y de los 10, uno le dio gracias. No sé, en mi propia vida encuentro que esta debilidad existe. A mí me ayuda llevar un diario, escribiendo cada día lo que el Señor me dice y escribiendo peticiones específicas de oración. Y entonces en los días venideros siempre estoy repasando las oraciones no contestadas, esperando el día que yo pueda poner la fecha de la contestación. Y ¿sabes qué? Esto me ayuda a mí velar en oración, porque esto me hace consciente de lo que el Señor está haciendo. Y si no hago esto, entonces llego a ser tan ingrato como los otros leprosos, porque estoy viendo que el Señor está haciendo cosas en mi vida todos los días, y seguramente en la tuya también. Pero cuando no nos damos cuenta, cuán fácil es pasar adelante y no darle gracias. Gracias por cosas grandes y por cosas chicas también. Darle gracias. Y yo creo que un avivamiento puede venir a la vida de cualquier persona, a la mía, a la tuya, si solo nos hincáramos en nuestras rodillas en acción de gracias, dándole gracias. Filipenses dice algo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo reconoce lo importante que es orar, pero también con acción de gracias. ¿Y cómo es que esto nos quita la ansiedad y la preocupación y el temor? Cuando enfocamos todo lo que el Señor ha hecho. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Inmediatamente después de aquel versículo que memorizamos que dice, orad sin cesar. ¿Qué dice el versículo? ¿Ya se olvidaron? Orar sin cesar. Muy bien, muy bien. Y el versículo 18 a continuación dice, dad gracias en todo. En todo, no dice por todo, sino en todo. A veces tenemos que dar gracias en alguna situación desagradable, pero damos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A continuación dice, no apaguéis al Espíritu. No sé, pero yo creo que hay una conexión entre estas cosas. Apagamos al Espíritu por ser ingratos, por no entender cómo dar gracias al Señor. Ahora, orar con acción de gracias y otro elemento más, orar en intercesión. Orar en intercesión por los demás. La intercesión es la oración específicamente por otra persona.
Y aquí en Colosenses, nuestro texto básico, capítulo 4, vamos a ver lo que dice en capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Qué de nuevo tiene Pablo? Orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo les está pidiendo intercesión. No tiene vergüenza, no tiene miedo pedir intercesión de parte de otros. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dijo: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces la intercesión se llama súplica, porque así es. El énfasis está en pedir, orar por otros. Y así es como realmente puedes cubrirle la espalda a tu hermano. No predicándonos en oración unos a otros. A veces lo hacemos, ¿verdad? A veces cuando oramos estamos predicando. No estamos hablando con el Señor, estamos predicando al hermano que está a nuestro lado. Oh Señor, tú sabes cómo son estas personas en la iglesia que dicen, que hacen, que estamos predicando. No tenemos el valor de hablarle cara a cara, así con los ojos cerrados, orando, decimos las cosas que no tenemos el valor que decirle cara a cara. Eso no es la intercesión, ni murmurando en la oración. Oh Señor, danos avivamiento en esta iglesia, porque tú sabes cómo son los hermanos de aquí. Tú sabes el pastor que no tiene poder, que no sabe predicar. Pobrecito Señor, queremos orar por él. Y así estamos haciendo comentarios. No estamos hablando con el Señor. Y la intercesión es enalteciéndose unos con otros en oración, pidiendo cosas específicas. Esto es lo que Pablo pide, orando también al mismo tiempo por nosotros. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos participan en algún grupo de apoyo para misioneros? Porque tenemos varios en la iglesia, 30 más o menos que tenemos. Grupos de apoyo para misioneros. Y gracias al Señor, yo sé que varios de ustedes están participando. Pero ¿saben qué? Lo que me gustaría ver algún día, cómo es natural, la mayoría de los hispanos en la iglesia están en el grupo para apoyar a los Mel o a los Anderson, porque se trata de la América Latina. Orando por Costa Rica, orando por México, orando por El Salvador, orando por Costa Rica, por supuesto. Y estamos en estos grupos. Qué fantástico, qué bien. No hemos de hacer menos, pero qué lindo sería ver un buen grupo de latinos orando en el equipo para África, por ejemplo. Orando en el equipo para Albania, o para Taiwán, o para algún otro lugar, ampliando un poco la visión. Pero no todos hablan español. ¿Y qué? Dios es bilingüe, gracias al Señor. Y si te piden orar en el grupo, te aseguro que puedes orar hasta en alemán si quieres. En chino, no importa. Dios puede. Y a nadie le importa. Es un tiempo magnífico de compañerismo, haciendo intercesión misionera en este caso. Y es precisamente lo que Pablo está pidiendo, intercesión misionera, porque esto nos lleva al otro tema. Estamos hablando de 4 elementos claves de la oración y ahora 3 peticiones claves. ¿Qué orar? ¿Qué orar? Y Pablo aquí nos da 3 peticiones claves. La primera, orar por una puerta abierta. Una puerta
abierta, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, específicamente, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Como les dije, esta es una característica de la iglesia de Filadelfia, que tenía una puerta abierta. Pero se han fijado que en la Biblia mucho se dice en cuanto a puertas abiertas y puertas cerradas. Y a veces el Señor nos guía con las puertas. Y no existe duda alguna respecto a lo que se refiere esta puerta para la palabra, porque en Efesios capítulo 6, versículo 19, Pablo da la misma petición. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Puerta abierta para la palabra. Es decir, es una oración que nos da una puerta abierta para hablar del Evangelio de persona a persona. Y entonces seguimos las puertas abiertas que el Señor nos da. Así hacía Pablo. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está hablando de una magnífica oportunidad que tiene y lo llama puerta abierta, como la que tenía la iglesia de Filadelfia. En segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12, segunda de Corintios 2, 12, dice que cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero sí tenía puerta abierta. Es una petición legítima. Si vamos, por ejemplo, a la reunión de uno de estos grupos de apoyo para misioneros, entonces, ¿qué vamos a orar? Si están orando por los Mel, por los Anderson, por los Kedrovsky, por lo que sea, Señor, necesitan puertas abiertas para hablar la palabra. ¿Qué valor tiene? Qué importante orar para que haya puerta abierta para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo siempre pide a los efesios, a los colosenses, habla de esto a los corintios. Y una segunda petición, que es orar por una boca abierta. Porque como vimos en 2 de Corintios capítulo 2, a veces el Señor nos da puerta abierta, pero la boca no quiere abrirse. Entonces tenemos que abrir la boca. Y aquí en nuestro texto, en Colosenses capítulo 4, vamos a ver lo que dice Pablo, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aquí habla de su contenido, tener una boca abierta para dar a conocer el misterio de Cristo. Y en este caso, en el mismo contexto de Colosenses, sabemos de cuál misterio está hablando, porque en el capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio, Cristo dice, o Pablo dice: hermanos, necesito sus oraciones para que el Señor me dé puerta abierta, y al tener una puerta abierta, que mi boca
boca esté abierta para hablar de este misterio, Cristo en vosotros. Porque Pablo predicaba muchas veces a judíos que tenían este concepto de Dios detrás del velo, en el templo, lejos, inaccesible. Y Pablo les contaba el misterio, Cristo en vosotros. Y a veces Pablo hablaba a los paganos con sus dioses de plata y oro y madera. Personas pensando que por hacer ciertas cosas o por adorar ciertos ídolos, pero Pablo les hablaba del misterio de Cristo en vosotros. Así que puerta abierta, boca abierta, con claridad, para que lo manifieste, es decir, con claridad, con convicción, como dice en el versículo 4, como debo hablar. No cumplir con su deber nada más, sino como debo hablar. Y finalmente, una tercera petición: orar por un corazón abierto, una puerta abierta, una boca abierta y un corazón abierto. Y eso lo podemos ver aquí en versículo 3, también orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Aquí viene: por el cual también estoy preso. El ministerio con poder tiene un precio, y por eso necesitamos también un corazón abierto. Pablo fue una vez esclavo del pecado. Él se hizo a sí mismo siervo, esclavo literalmente, del Señor Jesucristo. De esto hablaba muchas veces en sus cartas. Y aquí lo expresa diciendo: por el cual también estoy preso. Pero fíjense, Pablo no está orando para que Dios lo cambie de esta situación. No está pidiéndoles: hermanos, oren por favor para que el Señor me saque de aquí. Él está pidiendo puerta abierta, boca abierta, porque tiene corazón abierto. Y es imposible tener una boca evangelística eficaz a menos que tenga también un corazón abierto. Y de estas ataduras el mundo hoy en día no sabe mucho, al menos en este país, en esta sociedad. Ni siquiera muchos cristianos en esta época de la Odisea, la iglesia tibia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, vamos a ver una frase que usa Pablo en Hechos capítulo 20. Y posiblemente no sea capítulo 20, sino capítulo 22, cuando Pablo estaba hablando, diciendo en su regreso a Jerusalén que va con ataduras, que él va con esta actitud. ¿Cómo no? Capítulo 20, 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Pero qué? Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y como digo, estas ataduras no sabemos mucho. Hablo mucho cuando estoy enseñando sobre misiones de los moravos que salieron de Alemania en los primeros años del siglo XVIII.
saliendo de ahí por 1727 en adelante, y llegaron de Alemania hasta África, hasta la América Central, Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, de una sola iglesia, pero llegaron para establecer iglesias por todos lados. Y uno de ellos, Federico Martín, uno de los primeros moravios, llegó de misionero a los esclavos en la isla de Santo Tomás, y ahí, por estar predicando el evangelio, fue encarcelado junto con otro compañero, porque estaban predicando a los esclavos. Entonces los amos, los dueños de todas las haciendas de ahí pensaban, eso no se debe hacer, porque dándoles a los esclavos esta libertad interna podría provocar otro problema. Entonces los metieron presos y pasaron 3 meses en una prisión miserable. Y en este tiempo se entregaron a la oración. En este tiempo su fiel congregación negra de casi 700 se congregaba fuera de la cárcel para cantar, orar y escuchar a los prisioneros predicar. Y como resultado, muchos llegaron al Señor Jesucristo. Pero había un precio, y ellos tenían corazón abierto, dispuesto para recibir cualquier cosa. Hoy en día la iglesia ofrece comodidades, y en realidad es un privilegio y un desafío servirle al Señor. En Efesios capítulo 6 Pablo habla del mismo tema. En Efesios capítulo 6 versículo 19, que hemos visto varias veces ya, cuando dice en versículo 19 de Efesios 6: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando Pablo hablaba en 1 Corintios 16:9 de la puerta abierta, dijo también: y hay muchos adversarios. Muchos son los adversarios. Cuando estudiamos las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, siempre son breves y al punto. ¿Y saben qué? Leyendo todas las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo tan solo tiene 2 peticiones personales: puerta para la palabra y protección del enemigo para terminar su carrera. Básicamente estas 2 cosas. En cualquier situación, Pablo está pidiendo 2 cosas: puerta abierta para hablar la palabra y protección del enemigo. Y por otros, intercediendo, pidiéndole al Señor que les abra los ojos para que vean todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Estas son las oraciones de Pablo. Realmente no creemos en la oración según el tiempo que pasamos orando. Y cuando oramos, muchas veces oramos por, no el beneficio del Señor, sino para nuestro beneficio. Muchas veces oramos y parece que el Señor no contesta, ¿verdad? Otro moravio, un señor que se llamaba George Smith, fue a África de misionero, un hermano de mucha oración. Oraba precisamente como estamos hablando. Llega a África y en su tiempo ahí solo tuvo una mujer convertida. Y poco tiempo después, George Smith murió. Dejó una sola persona convertida, una mujer, que algunos dirían, eso no cuenta. Y muchos podrían decir, qué fracaso. Y oraba tanto, oraba y oraba y oraba.
¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios no contestó esta oración de una persona tan sincera? Un grupo de hombres entraron en el lugar donde George Smith había orado después de su muerte. Y ahí encontraron la Biblia que él dejó. Y en la Biblia el nombre de la mujer convertida. Y con este papel llegaron, buscaron y conocieron a la mujer convertida, quien les compartió el Evangelio. Y 100 años más tarde, había más de 13,000 convertidos, fruto del misionero George Smith. Oró con persistencia, en vela, con acción de gracias y en intercesión. Y Dios le dio una puerta abierta que lo guió al cielo junto con más de otros 13,000 almas. El Señor lo sabe. Nosotros no tenemos que entender, solamente tenemos que orar. Así que ¿por qué no oramos ahora mismo? Padre Santo, qué grato es hablar contigo y saber